preguntarán ustedes que si es financiación ilegal del partido, no tendrá que recibir el sobre Ábalos, tendrá que recibirlo el Partido Socialista, efectivamente. Sobre actuación del Partido Popular, porque al Partido Popular no le hace falta ningún juicio ni ninguna sentencia, es decir, saca sus propias conclusiones en cualquier investigación y en este caso los sobres que existen, hemos visto las imágenes, hay sobres con dinero dentro, pero bueno, la UCO no lo vincula, la UCO no lo vincula a ninguna financiación irregular, pero ya el Partido Popular sí tiene constancia de que hay dinero B en el Partido Socialista, Antón. Bueno, es que esa es una de las líneas rojas que sabe que colocaría a los socios de Pedro Sánchez en una posición muy difícil, ¿no? Lo primero es importante recordar que esto es un informe de la UCO. No es una prueba, ni mucho menos una sentencia, ni un auto judicial, ¿no? No sé qué valor policial o probatorio tiene esa fotografía exactamente, pero bueno, la UCO ha decidido incorporarla. Oye, pues nada, adelante. Igual que afirmar que hay algunos descuadres entre las cuentas que presenta el PSOE y el dinero que dice que recibió Ábalos, y no indicar cuáles son exactamente esos descuadres, ¿no? Pero bueno, es un informe, no tiene más valor que el que le quiera dar su señoría en la instrucción y las evidencias que pueda aportar, ¿no? La clave está en superar lo que ya hemos comentado aquí, que yo creo que son las dos grandes líneas rojas de este asunto, además de que esto efectivamente pase a juicio, se judicialice más allá de una instrucción, ¿no? La primera, que aparezcan pruebas evidentes de financiación ilegal, y la segunda, que aparezca un P. Sánchez, como en su día hubo un M. Rajoy. Que todavía no sabemos quién es. Que no sabemos quién es, efectivamente. Bueno, algunos parece que sí lo saben, pero otros siguen investigando. La justicia española no sabe quién es. Sabe que está muy preocupada por averiguar quién filtró el famoso correo del novio de Ayuso, pero lo de M. Rajoy lo dejamos para otra década o para otro siglo, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales no tanto para acabar con la figura de Pedro Sánchez, sino para colocar a sus socios ante una tesitura repetir un poco lo que le pasó al propio Rajoy con el PNV. Es decir, que la evolución del caso de corrupción, en aquel caso la sentencia famosa de la Audiencia Nacional, coloque a alguno de tus socios en una posición imposible, que le impida seguir apoyándote, salvo asumiendo un coste y un riesgo político enorme. Por eso necesita desesperadamente que haya un caso de financiación ilegal, que de momento no parece que es lo que tengamos. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, ni tampoco parece que aparezca un Pedro Sánchez. El problema que tiene el caso Koldo es yo creo que es muy obvio, ¿no? Que es que antes del verano nos fuimos de vacaciones con unas expectativas, que es que el juez Puente, que en una instrucción yo creo bastante profesional y bastante acertada, formulaba una hipótesis discutible, pero una hipótesis de que podía haber hasta 5,5 millones de euros en mordidas y en dinero ilegal, y van pasando los meses, van pasando los días, y lo que aparece es corrupción, pero menudeo de la corrupción, ¿no? Y eso yo creo que debilita poco a poco el impacto político del caso. Buenos días. Sí. Bueno, vamos a ir paso por paso, porque hemos pasado el fin de semana entretenidísimos leyendo el informe de la UCO. Esta vez hemos tenido tiempo, porque la otra vez nos pilló entre semana, ya fue un poquitito más rápido. Bueno, antes de nada, este informe de la UCO, lo que dice Mateo es que no haya evidencias en este momento de financiación ilegal del Partido Socialista, ¿no? El informe tiene varias variantes. Efectivamente, una habla de las transferencias económicas que hay entre el PSOE y Ábalos, primero como diputado y como alto cargo que fue del Partido Socialista, los ingresos en nóminas, aportaciones en cuenta, en fin, otro tipo de ingresos, y ahí la UCO asegura que vía transferencia bancaria no hay ningún descuadre, no hay nada que les llame la atención. Efectivamente, es mucho más amplio el informe, porque habla de otros ingresos no declarados o cantidades satisfechas Ábalos no declaradas de otros asuntos, en los que establece efectivamente la cifra de 95.000 euros, un poquito más, que no hay que no está cuadrado, que a la UCO le parece que provienen de ingresos que no tienen por ahora justificación. Ábalos ya ha dicho efectivamente que podría justificar alguno de ellos, será la siguiente fase que ahora veremos, pero inicialmente lo que dice la UCO es que hay 95.000 euros, ya te digo, que vienen de diversas fuentes, pues de la pensión alimenticia del hijo, una cuenta compartida que tenía con su exmujer, gastos personales, hipoteca, en fin, desplazamientos, la Fundación Fiadelso, que hemos hablado de ella aquí, que es una fundación familiar de Ábalos, y ahí es donde aparecen esos gastos desgajados que para la UCO son no declarados, son ingresos no declarados, que no tienen trazabilidad, digamos. Bueno, vamos a ir desbrozando poquito a poco este informe de la Unidad Central Operativa.
En un instante vamos a hablar de esos gastos personales de Ábalos, 95.000 euros que detecta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Habíamos dicho, por un lado, en este informe no se encuentra financiación ilegal del Partido Socialista, sí que se habla de pagos en efectivo que, según la UCO, estarían justificados, ¿no? ¿A qué se deben esos pagos que daba el Partido Socialista en efectivo a Ábalos? El Partido Socialista tenía dos vías, digamos, de pagos a Ábalos, una vía transferencia bancaria, que es el grueso prácticamente de su nómina, sus gastos de representación, sus aportaciones como afiliado, etcétera. Esos, según la UCO, esos pagos vía transferencia bancaria, no hay nada que les haga llamar la atención o no hay nada sospechoso, y efectivamente hay una segunda vía de pagos que son a través de caja, en metálico, los famosos sobres que hemos visto en el documento de la UCO, y que efectivamente hablan de unos 19.000 euros en todo el periodo que se investiga, y ponen el acento en el año 2019, porque hay un descuadre en dos pagos en concretos, a través de sobre, a través de caja. Por cierto, el PSOE dice que esto está en el Tribunal de Cuentas, o sea que este mecanismo, que a nosotros nos llame la atención, de pagar en caja, pagar con sobres gastos de representación, manutención, viajes, etcétera, esto está, analizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas no veo nada raro. Veremos si hay una segunda petición para analizar nueva información. Y efectivamente, Silvia, hay un descuadre ahí que le llama la atención a la UCO, un famoso descuadre de 500 euros por un apunte que el PSOE le da, en este caso al juez, de exactamente 320 euros aproximadamente, y según las cuentas de Ábalos serían de 800 y pico euros. O sea, hay un descuadre de 500 euros que, según el PSOE, era un dinero que se pagó en sobre para la manutención del equipo que acompañaba a Ábalos como secretario de organización del PSOE en su momento, pues para gasto, ya te digo, de manutención, de hoteles, de restaurantes, etcétera. Esto es lo que dice que el PSOE podría justificar este descuadre si el juez se lo pide. En esos sobres, para que nos hagamos idea, había hasta decimales, es decir, se paga con céntimos, se paga con monedas de 20 céntimos, o sea, la cantidad que hay en ese sobre es exacta y coincidiría con el registro que tiene el Partido Socialista. Efectivamente, el PSOE dice que todo lo que salió de su caja para Ábalos es lo que está en manos del juez, en manos del Tribunal de Cuentas. Incluso afirma que la agencia tributaria y el Congreso, todo está trazado, todo está perfectamente claro. Pero es verdad que la UCO pone el acento en dos entregas en caja, una, la que te digo, de los famosos 500 euros, que de momento la UCO dice que es sospechosa porque no encaja con la información que le ha mandado el PSOE al juez, y hay después una segunda entrega, una segunda liquidación en caja a través de sobre, tanto a Koldo García como a Ábalos, de unos 1.200, 1.300 euros, que después lo que hace la UCO es, digamos, cotejarlo con las evidencias de los audios que él tiene. Entonces la UCO dice, bueno, es que aquí la mujer de Koldo García hablaba de 8.000 euros aproximadamente, y a mí el PSOE solo me da información de 1.300. ¿Qué hay del resto, no? Entonces, bueno, efectivamente, de eso no tiene, digamos, una cuantía perfectamente establecida, pero lo deja entender que ahí hay un descuadre que habría que dar justificación, ya te digo, a partir de las evidencias de los audios de Koldo. O sea, aquí lo que está mezclando la UCO es la información que me da el PSOE, lo que tengo de Ábalos y los audios famosos de Koldo García que me dicen otra cosa. O sea, está triangulando estas tres cosas. Así que estamos revisando, por si se incorporan ustedes a la hora de la 1, todas las patas que tiene el informe de la UCO. Por un lado, dice que al menos en lo que ha revisado no hay rastro de financiación ilegal del Partido Socialista. Habla de pagos en efectivo del Partido Socialista a Ábalos que correspondería a un dinero que adelantó Ábalos y que luego le dijo al partido, oye, dámelo. El partido se lo dio, y de esos 19.000 euros que se han calculado habría un descuadre de hasta ahora 500 euros que a la UCO no le cuadran. Y luego, por otro lado, tenemos los gastos personales de Ábalos. Aquí estaríamos hablando de 95.000 euros que no salen de su cuenta, y la UCO, dentro de su informe, hace como una división. Primero, entre los ingresos estables, dice que recibió Ábalos entre el año 2014 y el año 2018, que están para la UCO, tú me corregirás, perfectamente justificados, y luego hace una parte desde el año 2018, cuando dice la UCO que Ábalos en ese momento no saca dinero de su cuenta, pero tiene gastos que acoger. Claro, eso es lo que a la UCO le llama la atención, o sea, lo que sugiere que es para ellos sospechoso que en el momento que ya asume el cargo como ministro de Transportes, que son los hechos investigados, ya sabéis que son 2018-2021, son los 3 años que estuvo como ministro, digamos, el patrón que había seguido de gastos-ingresos se rompe un poco, o sea, ya no tiene tantos ingresos vía caja, y sugieren que podría haber una fuente de financiación que por ahora se desconoce y que le permite llevar el nivel de gasto que tenía
tenía hasta la fecha. Eso es lo que más o menos concluye la UCO en su informe. Con lo cual, este caso, discúlpame Mateo, la UCO sí que señala dos posibles fuentes de financiación. Efectivamente. ¿no? Por un lado, comisiones ilegales y por otro lado, un pago ciertamente regular, diría, del empresario Víctor de Aldama. ¿En este caso tiene alguna evidencia la UCO de que esas dos hayan sido las fuentes de financiación de Ábalos? No tiene ninguna evidencia, o sea, lo deja entender, y yo creo que la línea de investigación irá ahora por ahí, y te añado dos nombres más. Habla también del hijo de José Luis Ábalos, habla del papel, creo que es muy relevante, del hijo de José Luis Ábalos, de Víctor Ábalos, a partir de 2022. La UCO dice que a partir de 2022 él es una suerte de cajero, de patrón del dinero de su padre, y incluso dice que hay una serie de viajes a Colombia que le podrían llamar la atención por si hay un dinero allí destinado en ese país que por ahora se desconoce. ¿Qué ha dicho Ábalos al respecto? Que efectivamente su hijo no gestionó para nada su dinero y que efectivamente hizo dos viajes a Colombia, y que en ningún caso eran por motivos familiares y nada tiene que ver con lo que la UCO sugiere en su informe. Llevamos 3 días hablando, y por el que el Partido Popular está pidiendo la división del gobierno, no aporta nada, digamos, nuevo, entre comillas, más allá de saber que el PSOE, desde mi punto de vista, muy equivocadamente, liquida a sus altos cargos en sobres. Uno de ellos es ese informe filtrado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, usted, sobre el señor Ábalos. ¿Usted qué valoración hace de este informe? Bueno, yo en primer lugar he visto unas valoraciones demasiado rápidas. Aquí todo el mundo parece que se lo ha leído, lo ha estudiado y ya tiene unas conclusiones concretas. Yo no he visto de ese informe, de lo que he podido leer al respecto, nada de ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares, como la derecha y la ultraderecha rápidamente han expuesto, pero de todos modos a quien corresponde determinar y dictaminar, vuelvo a decir que yo no he visto nada ni se hace ninguna indicación al respecto, a quien corresponde dictaminar es a la autoridad judicial, que es la que dirige la investigación. Con lo cual yo creo que menos juicios antecedentes que en muchas ocasiones hemos visto que se han quedado en nada. Es cierto, señor ministro, que este informe de la UCO no muestra ninguna evidencia de que el Partido Socialista se financie ilegalmente, pero dice el Partido Popular que ustedes no solo tienen una caja B, aunque no es lo que dice el informe, sino que es que además Pedro Sánchez lo sabía y que tiene que dimitir. ¿Qué le parece la opinión y la posición del Partido Popular? Pues bueno, pues una posición, tú misma lo has expuesto y yo no quería ser más explícito, pero he dicho claramente que de lo que yo he podido conocer del informe una vez entregado a la autoridad judicial, yo no veo ningún elemento relativo a ninguna posible financiación irregular, pero no obstante será la autoridad judicial la que en el marco de la investigación pues al final concluya. Pero es lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular a utilizar el bulo, la desinformación y voy a decir la falsedad con conocimiento claro. Quizás es que ellos recuerden que cuando hablamos de sobres todos identificamos los sobres con el Partido Popular. Cuando hablamos de caja B todos identificamos la caja B con una condena a título lucrativo del Partido Popular. Quizá cuando hablamos de caja B, con esa caja B todavía se pagaron las obras donde actualmente trabaja, no sé si mucho o poco, el señor Núñez Feijóo. Señor Marlaska, una pregunta que se me ha quedado colgada sobre el último informe filtrado de la UCO sobre el señor Ábalos. Deja claro dentro de ese documento, luego efectivamente tendrá que determinarlo el juez, que no hay evidencias de financiación ilegal del Partido Socialista. La UCO también habla de un nivel de gastos personales de Ábalos, y está hablando de miles de euros, que no salían de su cuenta y que los agentes achacarían en parte a comisiones ilegales que podría haber recibido el señor Ábalos. ¿Ustedes desde el Gobierno en algún momento tuvieron noticia de que el señor Ábalos estuviese ingresando dinero a través de comisiones ilegales o de algún pago irregular? Evidentemente no. La contestación, Silvia, tiene que ser así de afirmativa, así como me he extendido en lo otro, porque creo que era también importante en esto, también es taxativo. No. Y a diferencia de la derecha y la ultraderecha, vemos cómo responde el Partido Socialista ante una situación como la del señor Ábalos. Inmediatamente, una vez que se conocieron indicios respecto a una posible responsabilidad penal, se le apartó del grupo parlamentario y se tomaron las medidas disciplinarias oportunas y que entendió el partido. Esa es la diferencia entre unos y otros.
Por un lado tenemos los hechos y todos los registros que ha tenido en sus manos la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Sí. Y por otro lado, que entran en juego también dentro de ese análisis de la UCO unas conversaciones, decíamos, entre Koldo García y su mujer, grabaciones que el propio Koldo García tenía en su casa y que es donde la requisa la Guardia Civil, ¿no? Efectivamente. Es que, claro, en esta triangulación que hace la UCO en su informe, estamos hablando de la información que el PSOE le da al juez, la información que la UCO ha analizado a partir de las cuentas bancarias de Ábalos, y la tercera pata que ponen, digamos, esta triangulación de información es las evidencias que encuentra la UCO en los audios famosos de Koldo García, que se intervienen en su casa tras su detención. Y es como establece las conclusiones, va llegando a las conclusiones a través de esos tres, digamos, de esas tres patas, ¿no? ¿Qué deja abierto esto? O sea, en la UCO no hace ninguna petición de, digamos, de diligencia al juez, no le dice, necesito saber algo más de esto o de lo otro, habla de los 95.000 euros, eso es la conclusión única que llega al informe, y ahora veremos las acusaciones personadas en la causa si van pidiendo más información. Probablemente el PSOE ya ha dicho o ya ha anticipado que esos descuadres en caja que aparecen en el informe ellos podrían justificarlos, o sea que lo lógico es que de ahí haya nueva información y haya nuevo análisis de lo que por ahora no le cuadra a la UCO, ¿no? Interpretación política de este caso. Para el Partido Socialista, este informe de la UCO, dicen, es la prueba de que nunca se pagó a Ábalos de manera irregular y que, por tanto, no hubo financiación ilegal del partido. Y ahí sí que hay consenso, porque hasta Carlos Díaz que sí, que al Partido Popular le pueden las ganas. Claro, ya ha visto 2 sobres con algo de dinero dentro y es una tentación demasiado grande. Claro. Hombre, a ver, por un lado pedimos prudencia y por otro lado vemos una foto con 2 sobres que en total que son 3.000 euros. Sí. Decimos que es demoledor. No, yo prudencia en mi juicio, en el nuestro. Vamos a ponernos, bueno, pues si pedimos prudencia, seamos prudentes. En el circo de la política es lógico, bueno, ¿no? Pero, yo hago mi papel, el PP caga el suyo. Desde el punto de vista de la prudencia, me gustaría que, por ejemplo, la UCO tuviera más cuidado a la hora de hacer sus informes. Porque a veces parece que hace periodismo en vez de informes. Y son informes de la Guardia Civil que después tienen un valor y generan una instrucción. Y ya llevamos muchos informes de la UCO donde aparecen cosas que no deberían estar allí. Primero, porque no aportan nada, y segundo, porque lo que generan es efectivamente la posibilidad de sobre eso construir un discurso. Además de errores manifiestos, Bueno, los errores son humanos. No, pero cuando se repiten una y otra vez, igual no se ha puesto el cuidado debido. Es que yo asumo que la UCO trata de hacer sus informes con el mayor grado de profesionalidad posible, pero a lo mejor tenía que tener un poco más claro cuál es el contenido de sus informes. El contenido de sus informes no es elaborar especulaciones. O sea, ustedes no están para construir hipótesis periodísticas, ni elaborar especulaciones sobre lo que ha pasado o lo que no ha podido pasar. Ustedes están para registrar los datos que tienen y la información que tienen. Dicen que hay descuadres entre el PSOE y lo que dice Ábalos. Oiga, diga cuáles. Diga qué cantidades, cuándo, qué apuntes y qué registros, porque si no, no sabemos exactamente qué es lo que hay que verificar. ¿Por qué se incorpora la foto al informe de la UCO? Yo sinceramente no lo sé. Desde el punto de vista jurídico no creo que aporte absolutamente nada, más allá de efectivamente dar el soporte para construir una teoría al principal partido de la oposición, cosa que no creo que sea el objetivo de la UCO. Yo soy el primero en reclamar prudencia y por eso yo creo que es importante decir que Santos Cerdán está en prisión, pero no porque haya una condena judicial. Está en prisión preventiva. Y la presunción de inocencia sigue rigiendo exactamente igual que para ti y para mí. Siempre. Exactamente igual. Pero ya nos enteraremos de las causas por las cuales se mantiene en prisión preventiva. O de las causas por las cuales ahora en Navidad sale de la prisión preventiva. Voy a hacer... Entonces, ¿qué diremos? Porque se acaba el plazo. Porque yo creo que les puede dar ansiedad, Carlos, por 2 motivos. Bueno, eso es otra parte, sí, puede ser, ya lo hemos dicho antes. Por 2 motivos. Primero, si hubiera financiación ilegal no iba a estar ahí. Estas son las cuentas que mira el Tribunal de Cuentas, que se auditan, que son las oficiales. Por lo tanto, si hay o hubiera algún tipo de financiación ilegal, hay que buscarlo en otro sitio, no allí, ¿vale? Y segundo, entre las personas que nos están escuchando, habrá mucha gente que cuando llega a su empresa, un día a la semana establecido, el lunes o el viernes, entrega los tickets de los gastos, pues he tenido que coger un taxi, he tenido que comprar un billete de tren, he tenido que pagar una comida en un restaurante, en una cosa de negocios, lo que sea, y efectivamente eso se abona o bien por transferencia o bien en efectivo. Es decir, esto no es una práctica que sea muy extraña. ¿No se registra? Es una práctica, sí, se registra, pero es que está registrado. No, sí que claro. Ya veremos. Tiene que registrarse y de hecho, según lo que nos dice la UCO, efectivamente eso está registrado, salvo algunos descuadres que puede haber. Pero es una práctica habitual en cualquier trabajo entregar los tickets de gastos que te ha generado el propio trabajo y de acuerdo a esos tickets se devuelve el dinero que tú has adelantado. Por lo tanto, el sobreactuar con
con estas fotos, yo creo que en el fondo se puede volver en contra del Partido Popular en el sentido de que es que mucha gente tiene esas prácticas introducidas en sus ámbitos laborales. Otra cosa es que efectivamente eso tiene que estar bien registrado, faltaría más, Y ¿no? también Por supuesto que se sí. alude siempre a los gastos de representación, ¿eh? Tanto No, un Partido Popular, aquí, sí, aquí pero no aquí no hemos sufrido estamos Sevilla, hablando de gastos de Todo de representación. representación. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de unos gastos que, Hay que ser prudentes, sí. previa entrega del ticket, supuestamente, que eso es lo que estamos viendo, previa entrega del ticket se están planteando, ¿no? Cosas distintas, es que puede haber otro tipo de financiación ilegal que yo no lo sé, No lo veo pero feo. desde luego si la hay, no está allí. Es verdad que a mí me llama mucho la atención que el señor Cerdán siga en la cárcel y que reiteradamente se ha pedido su excarcelamiento y recientemente, creo que fue el jueves Sí, o el la viernes, semana ¿no? pasada. Nuevamente se volvió a ratificar en la necesidad de que estuviera en la cárcel y eso a mí efectivamente Ya me sabremos tiene por qué. en posición de prevengan. Claro, exacto, pues Hay por que eso ser digo que prudente, cautela, claro, exacto. claro. Pero con todas esas cautelas, lo que estamos conociendo hasta ahora, yo creo que no nos lleva a poder mantener el grado de gravedad que le dábamos a este asunto en junio y julio. Este informe mucho colorinchi y que bueno, alimenta las tesis de la oposición, que son la financiación irregular, pidamos la dimisión, esta dinámica en la que llevamos prácticamente desde el 23J. Yo quiero recordaros que además de todo lo que hemos comentado, que a mí no me sorprende tanto, yo he recibido en televisiones, hasta hace muy poco, y estamos hablando de hace unos años, las liquidaciones de mis viajes en un sobre. Lo que pasa es que en este país dice sobre, y claro, es verdad, con lo que hemos vivido hasta ahora, y pone el logo del PSOE, y pues ya tienes la foto, ya tienes el titular, ya tienes a Tellado diciendo las barbaridades que dice y el colorinchi, como dice Iván. Si a eso le sumas que tienes unos audios o mensajes, claro, que hay que recordar que el entorno de Koldo no para de quejarse sistemáticamente de que ellos no los tienen, de que son mensajes sacados fuera de contexto y de que esta nomenclatura que sale en el informe, que habla de chistorras y lechugas, todo muy llamativo, todo muy colorinchi, pues bueno, pues tienes el pastiche mediático necesario como para que el Partido Popular vuelva a salir a pedir todo esto. Yo entiendo lo que decís, me parece que hemos hecho una mesa muy razonable en el sentido de que el Partido Socialista efectivamente tiene que explicar toda su contabilidad con respecto a esto, que hay que recordar que el informe de la UCO lo que hace es poner negro sobre blanco el informe que le ha dado el PSOE sobre esos gastos. Y además que coincide 19.638,97. Entonces, esos 500 euros que descuadran, oye, que los expliquen y que los traigan. Pero de ahí a que el Partido Popular siga en estas dinámicas y que desde la UCO se alimente o no, perdonadme, pero la sospecha tiene que estar ahí con informes más o menos coloridos, las tesis de que aquí ya hay financiación irregular, pues bueno, cada uno que se lo mire y cada uno que se plantee cómo se hacen las cosas y cómo no con respecto a la UCO, con respecto a la investigación y con respecto a los medios. En efectivo, yo creo que eso tiene una pinta, o sea, como un color feo, lo cual no quiere decir que eso implique una financiación ilegal y de hecho creo que eso es el colorinchi que tiene el informe, porque más allá de eso, yo, y no sé si Mateo me dirá lo contrario, yo sigo sin ver en este informe ninguna evidencia de lo importante de esta investigación, que es dónde están las pruebas de las supuestas mordidas de las personas que estaban al frente del Partido Socialista y dónde está un poco todo ese gasto, todo ese fin. Bueno, ahí parece que se habla de unos 95.000 euros de Ábalos, pero no sé si la envergadura que se le está queriendo dar a este caso son 95.000 euros. Yo creo que se está dando una envergadura mayor, pero no la veo reflejada todavía en esos informes. Ahora, pues sí, pues una foto con un sobre, pues es lo que es y es lo que estamos comentando desde hace 3 días. Es que tenemos el grueso de la investigación, o sea, la pata del presunto fraude de la obra pública. Efectivamente, el juez llegó a estimar, es verdad que fue una estimación que no estaba, digamos, enmarcada en ningún contexto, pero él hablaba de un 1% de las obras licitadas, hablaba de unos 5 millones. Y de momento tenemos 380.000 euros en el caso de Koldo García, según informe de la UCO, de presunto enriquecimiento ilícito o no declarado por parte de él. Y en el caso ahora de Ábalos hablamos de 95.000 euros en 10 años y después ceñidos a la época en la que estuvo como ministro, pues bueno, esos dineros, esos 500 euros ahora que aparecen en las cuentas del PSOE y algunos otros gastos que tendrán que aclarar, pero no estamos hablando de millones por ahora. O sea, para poner un poco en perspectiva todo, es que aquí estamos hablando de licitaciones de obra pública de muchos millones de euros y de momento tenemos 380.000 en el caso de Koldo y 95.000 en el caso de Ábalos, que por ahora efectivamente no te dan
la idea que tiene inicialmente el juez o la fiscalía de lo que podía haber detrás de este caso. Vamos a esperar, porque siempre repiten ellos cuando hablas con ellos que estamos en una fase muy incipiente, que hay mucho que ver, pero de momento es lo que tenemos encima de la mesa.